Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a hablar de un tema más personal. Vamos a hablar de cómo me acabé reencontrando con la fe, como una persona que, bueno, sí, era en cierto aspecto creía en Dios y todo eso, pero no era practicante, no iba a la iglesia, no rezaba, ni nada de eso. Era una persona, digamos, más terrenal. Cómo volví a reencontrarme con Cristo y esta vez sí a ser cristiano practicante, a ir a misa prácticamente todos los domingos, leer la Biblia, etc, etc. Y a ver, esto para lo que sigan este canal, lo que sigan un poco la actualidad política y social, podremos saber, hemos visto el tema de la deriva progre woke, en lo que ha llevado. Yo sí que es cierto que por así decirlo, llegué a un cierto nivel de hartazgo. Estaba viendo un poco cómo desde las instituciones, desde ciertos lobbies, estaban intentando apartar a la gente de la familia tradicional, etc, etc, para, evidentemente, intentar captarlos, porque no podemos olvidar que las personas somos seres gregarios, somos personas que, evidentemente, necesitamos tener un sentido de pertenencia, necesitamos pertenecer a un grupo. Si se nos aparta de la familia, pues necesitamos encajar en otro grupo. Somos así, somos seres sociales. Evidentemente, lo que intentan hacer todos estos lobbies, lo que intentan hacer desde las instituciones, es evidentemente pues intentar desarraigarnos, crear personas desarraigadas para intentar meterlas dentro de lo que a ellos les interesa. En este caso, pues el lobby LGTBI, el feminismo, el tema progre, el tema trans y todas esas mierdas. A mí lo que me supera con todo esto es el tema de los niños. Te llega un niño que todavía cree que un señor gordo o 3 reyes magos entran por la chimenea a ponerle regalos en el arbolito de Navidad. A ese ser un día te dice que es mujer y muchos padres le dicen, vamos corriendo. Imagínate que mi hijo me llega a mí y me dice, hoy soy Iron Man. Y en vez de decirle, bien, hijo, sigue jugando, le pongo 3 cacerolas y lo tiro por la ventana a ver si vuela. Claro, es que no es lo mismo. Pero ¿cómo no va a ser lo mismo? Es casi lo mismo. Es que no es lo básicamente. mismo. No puedes... Literalmente no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver si le están No. amputando los genitales? Claro que sí, es una Pero, multi... si Escúchame, no se puede tatuar a un menor, ¿vale? En este país porque es un daño permanente, pero sí castrarle. ¿Cómo decirlo? Lo veía un poco lejano porque tampoco se llama mucho la actualidad política ni todos estos temas, me daban un poco igual, pero ya sí que era un poco más o menos consciente de todo lo que se estaba cociendo y era en plan como que no notaba que a mí eso no me representaba en ningún momento. No. Digamos que teniendo en cuenta todo lo que se estaba cociendo, teniendo en cuenta también ciertos problemas personales que he ido atravesando a lo largo de mi vida, pues sentía como una especie, ¿cómo definirlo? Como una especie de vacío. Como que te faltaba algo, lo que yo sentía que necesitaba, digamos, como un sentido de trascendencia. Esto ligado con todo lo que estaba pasando. Sí que es cierto que el tema de la pandemia sí que me hizo meterme más en el tema de la política, en el tema social, etc, etc. Ahí fue cuando me fui más dando cuenta de todo lo que se estaba moviendo alrededor, de cómo estaban intentando desarraigar a las personas, se estaba intentando criminalizar a la familia y como he dicho, intentar captarlos. Básicamente yo lo veo como sectas que intentan captar a personas desarraigadas, a personas que están en cierto aspecto desesperadas por pertenecer a un grupo y al final pues le acaban comiendo la cabeza, acaban perteneciendo a ese grupo, básicamente. Ya sea al lobby LGTBI, al feminismo, etc, etc, etc. Pero evidentemente, cuando tú perteneces a ese tipo de lobbies, pues ya te tienen con ellos. O sea, te dicen básicamente, te dicen cómo tienes que pensar, te dicen cómo tienes que actuar, te dicen que las personas que piensan diferente a ti son una amenaza. Fascista, que eres un fascista. Me alegro de verte, Irene. Que la familia es una amenaza. Que la familia es algo que literalmente hay que abolir, la familia tradicional.
A mí me parece como que ya está bien de la familia tradicional, que hay que abolir la familia ya de una vez. Cualquier persona que se salga de ese discurso, como he dicho anteriormente, es una persona peligrosa. Es una persona que está amenazando su integridad. Y ya sabemos cómo te empiezan a catalogar, que si fascista, racista, nazi, etc, etc, etc. Te empiezan a deshumanizar, y cuando deshumanizas a alguien y lo conviertes bajo el juicio de esas personas en malas personas, pues todo está permitido. Pues mira, les ponías en fila a él, a Ayuso, al Putin, al Trump, así, todos de golpe, y que alguien les hiciera ¡pum!, un francotirador y todas las cabezas voladas, y mira, escoria menos en el mundo. Y como he dicho, a raíz de esto y a raíz también de problemas personales que he ido teniendo, pues empecé a acercarme un poco más a Dios. Me descargué una aplicación y empezaba a leer versículos todos los días. Que no sé cuánto, pim pam, iba todos los días leyendo versículos, y cada vez fui aún más interesándome por eso. Te estoy hablando, puedo decir, a partir de 2-3 años aproximadamente. Empecé, digamos, a ver de vez en cuando sabes que hay canales que suben misas, a verlas, y es como empecé a sentir algo dentro de mí, ¿sabes? En plan, como un llamado, digo, esto yo tengo que volver, yo, bajo mi punto de vista, para mí es un llamado que me estaba haciendo de Dios para que volviera a Él otra vez. Sentía como la necesidad de ir presencialmente a la iglesia. Digo, yo tengo que ir, y así pasaron meses, hasta que al final me decidí a ir. Fue un poco el intentar encontrarme, porque primero no encontraba muy bien mi sitio, por así decirlo. Yo iba a misa, digamos que no iba todas las semanas, iba un poquito de vez en cuando, etc. Fui entrando tímidamente. También es cierto que tuve mis titubeos con la iglesia evangelista. Estuve también unos meses yendo varios días a esa iglesia. Nada que decir de los evangelistas, yo soy católico, pero sí que es cierto, y esto creo que lo he visto en algún otro vídeo, que el tema de la unión sí que lo noto más en esos círculos, los círculos protestantes, en este caso la iglesia evangélica. Sí que es cierto que me acogieron como si fuera uno más, como si fuera un miembro más de la familia, y la verdad les voy a estar eternamente agradecidos. Esto es un tema que yo creo que la iglesia católica debería de trabajar más, pero esto es una crítica constructiva, o sea, no es algo para echarle mierda ni nada de eso, de esto no trata el vídeo. Y como dije, estuve unos meses titubeando con la evangelista, etc, hasta que, digamos que me empecé a sentir raro. O sea, no sé cómo definirlo. Empecé a sentir raro y vi que habían cosas que no me cuadraban del todo, por así decirlo. No sabría muy bien cómo definirlas, pero es como que sentía que no pertenecía ahí. Hasta que, esto te estoy hablando hace fácil 5 meses, o un poco más, o un poco menos, no recuerdo. Volví a la iglesia católica, leo la Biblia todos los días, intento rezar todos los días, pedir a Dios por todos los días. Y a ver, evidentemente tengo mis defectos, todas las personas tenemos nuestros defectos. Yo creo que todas las personas tenemos unos demonios con los que luchar. Habrá personas que lo catalogan como vicios, yo lo veo de esa manera, evidentemente desde mi postura católica, cristiana. Y a ver, evidentemente yo tengo mis demonios, como he dicho, mis demonios con la pornografía, con la comida, etc. Es algo que yo sé que tengo que lidiar todos los días con ello. Sí que es cierto que el hecho de confiar en Cristo, de entregarme a Él, es como se vive de manera muy diferente. Evidentemente sé que somos humanos y que no somos perfectos y que en algún momento podemos pecar, podemos caer, pecamos prácticamente a diario. No sé cómo definirlo, ¿sabes? Es como que intentas agradar a alguien superior, ¿sabes? O sea, que sabes que hay alguien que te está vigilando, que te está juzgando en cierto aspecto, que igualmente te ama
sabiendo que eres un desastre, porque tienes que tener en cuenta, somos humanos y somos unos completos desastres. La vamos a cagar 1 y 1000 veces y nos va a seguir amando. Pero en ciertos aspectos como que sientes que ese amor, ¿sabes? Tienes que corresponderlo de alguna manera. Es como que eso te hace como... ¿Cómo definirlo? Como tener esa fuerza de... Yo qué sé, de querer ser mejor persona, de querer luchar aún más para no caer en los vicios, para que tus demonios no te ganen. Esa sensación de vacío que he dicho anteriormente, cuando tú te entregas directamente a Dios, puedes pasar muy malos momentos, porque todos pasamos por épocas mejores, épocas peores, épocas en las que literalmente a lo mejor no quieres ni levantarte ni de la cama y no quieres seguir con el día, pero esa sensación de vacío, al menos a título personal, yo no la he vuelto a sentir. O sea, es como que sé que a pesar de que esté pasando una mala época, a pesar de que literalmente me encuentre sin ganas, me encuentre sin energía, sé que hay alguien ahí conmigo, ayudándome. Es que no sé cómo definir esa sensación porque es algo que tienes que vivir. Es algo que tienes que sentir, que tienes que vivir, el hecho de leer un versículo de la Biblia, emocionarte, ir a misa, que se te ahoguen... O sea, que se te ahoguen... Me refiero a que te emociones, literalmente. Es una sensación que no sabría definir con palabras. O sea, simplemente te diría que tienes que vivirla. Tienes que vivirla porque es algo que yo creo que te cambia literalmente por completo. Sinceramente, te hace ver la vida de otra manera. Que ha sido la experiencia, sinceramente, es para mí la mayor experiencia de mi vida. Lo único que me habría gustado volver antes, sentir esa experiencia antes, pero bueno, yo creo que cada uno tiene su camino, cada uno, digamos, Dios lo llama a su momento y ya está, me ha tocado recorrer este camino, evidentemente. Todavía estoy a tiempo, afortunadamente. Y nada, simplemente quería contar un poco mi experiencia. Yo sé que la fe es algo muy personal a día de hoy, pero yo sí que instaría mucho a que la gente al menos investigara. Investigara un poco, le diera una oportunidad, le diera la Biblia, porque, a ver, al final y al cabo, quitando el tema de que si crees en Dios, no crees en Dios, la fe, como he dicho, es algo muy personal y hay que tener en cuenta que nuestras raíces, es algo que yo he dicho muchas veces en este canal, son cristianas. Nuestros valores, nuestra civilización, nuestras costumbres, nuestra cultura está muy basada en el cristianismo. Y de hecho España es uno de los países, digamos, históricamente más marcados por la cultura cristiana, que sé que evidentemente del gobierno y de diferentes instituciones y de diferentes lobbies están intentando romperla. Pero no podemos obviar nuestra cultura. España ha sido un país históricamente católico. Y ya está, es nuestra cultura, nuestra costumbre y debemos estar orgullosos de ello. Luego tú puedes creer o no puedes creer en Dios, eso ya personal, yo creo que te estás perdiendo algo maravilloso, pero eso ya depende de cada uno, pero sí que instaría a las personas a intentar investigar sobre eso, porque al fin y al cabo sigue siendo, estamos hablando de tus raíces, de conocer un poco más tu cultura, de la civilización occidental. Y ya está, por eso evidentemente es el libro más vendido de la historia. Y sí que te recomendaría ir muy poco a poco, porque, a ver, yo estoy empezando a releérmela otra vez y voy de muy poco a poco. Yo, si me dices, yo no te puedo decir ni versículos de memoria ni nada de eso, porque todavía no llego hasta ahí. Intento ir de poco a poco. Yo todavía en ese aspecto me considero una persona que está muy verde, y lo digo abiertamente. Pero bueno, estoy abierto a aprender. Intento cada vez mejorar, ser mejor cristiano.
con mis defectos, evidentemente. Seguramente tendré millones de defectos que Dios me esté diciendo que eres imbécil, ¿qué narices estás haciendo? ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Y yo como persona humana idiota pues seguiré haciendo. Pero bueno, quería contar también un poco mi experiencia. También a raíz, porque estamos viendo que últimamente hay mucha gente que está volviendo a retomar la fe. Esto yo también lo estoy viendo en estos últimos meses sobre todo. Es algo que a mí me emociona, que me alegra. Yo voy a la iglesia aquí de mi pueblo, que yo vivo en un pueblo medianamente pequeño, bueno, 20.000 habitantes, cosas así. Pero yo voy, al menos a la iglesia a la que yo voy, porque hay varias. Y todos los domingos me la encuentro llena, tío. Es algo que me encanta, sinceramente. Me encanta ver eso, me encanta ver como personas de diferentes edades, personas de mi edad, personas un poco más mayores, más jóvenes, y cada vez haya más gente de diferentes generaciones que se estén acercando a Dios, a Cristo, que vayan a la iglesia. Y me encanta, sinceramente, me emociona. Y sinceramente yo espero que, y me encantaría que llegue el momento en el que la iglesia ya se quede tan pequeña que tengan que hacer alguna ampliación o lo que sea. Pero eso, gente, simplemente quería contar un poco mi experiencia. Cada uno que diga en comentarios lo que opina. Si hay alguien que ha vivido esta experiencia, que la pueda contar en comentarios sin ningún tipo de problema. Si no eres creyente y no crees en Dios y también quieres opinar, pues eres totalmente libre de hacerlo. Y eso, gente, si os gusta este tipo de contenido, se agradecería un buen like, una muy buena suscripción. Y nada, lo único que si no te suscribes, es lo único que a lo mejor pues Pedro Sánchez ganará en las próximas elecciones. No. Si eres socialista y todo eso, pues probablemente te alegrarás. Pero si eres una persona con sentido común, pues evidentemente no. Así es que si quieres echar a este individuo, el cual yo personalmente no le tengo mucho aprecio, por no decir otra cosa, pues suscríbete y dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.